A pesar de ser totalmente ignorado para la mayoría, supongo que por lo difícil que es pronunciar, la palatabilidad de los alimentos es una de las cosas más importantes en nutrición y salud en general, a pesar de que, como digo, lo ignoramos o solo pensamos que es una característica trivial del alimento, de la comida, cuando en verdad no es así. ¿Por qué? Pues porque simplemente sabiendo interpretar cómo sabe, cuál es el sabor de la comida y cuánto puedes comer en función de ese sabor, nos puede decir mucho sobre la nutrición de esa comida, de ese alimento. Desde si es natural o artificial, si es bueno para nosotros o no, cómo se aplica en el contexto de ciertas dietas. Así que, obviamente, tenemos el dulce, salado, umami, amargo, ácido, y el trabajo de un chef de restaurante es hackear esta palatabilidad. Es realmente crear una combinación de todos estos sabores para hacer que una comida sea lo más artificialmente, entre comillas, palatable posible. Artificialmente en el sentido de que en contextos ancestrales, naturales, no encontraríamos montones de alimentos de distintas geografías y estaciones del año juntos en un solo plato, ¿no? Pero una vez que restringes tu dieta, tu ingesta calórica, tu ingesta dietética en función de ciertos alimentos, esa capacidad se vuelve mucho más difícil de conseguir. Así que hoy quiero hablar de la hiperpalatabilidad, porque ese es probablemente el término con el que la mayoría de la gente está un poquito más familiarizada cuando escucha el término palatabilidad de los alimentos, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, helado o bacon, la panceta, ¿no? Lo que hace que la comida sea tan hiperpalatable es añadirle, en su caso, el azúcar y sal, la combinación de estos, ¿no? Si alguna vez os habéis metido una cucharada de azúcar en la boca, sabréis que hostia, puedo seguir consumiendo esto de forma infinita, ¿no? Independientemente de que sea con un alimento que llena mucho, mientras lleve, por ejemplo, azúcar o incluso también sal, ahora hablaremos de ello, hace que puedas comer más cantidad que no si lo estás consumiendo sin estos condimentos, ¿no? Mientras que con unas cucharadas, por ejemplo, de mantequilla suelta sin sal, es un poquito diferente. Las proteínas y las grasas sacían ligeramente hasta cierto punto, mientras que el azúcar no. Y luego, una vez que combinas el azúcar, la grasa y la proteína y otros elementos de sabor, surge para nosotros un pequeñito gran problema. He visto en alimentos como la panceta y el helado que la combinación... A ver, la panceta no es tan culpable como el helado porque este último tiene un contenido de azúcar que es mucho mayor, ¿no? Pero cuando hay cierta cantidad de azúcar, especialmente en postres, simplemente se vuelve muy, muy fácil subir de peso corporal porque estás biohackeando la palatabilidad del alimento. Estamos sobresaltando el circuito natural del cuerpo para suprimir el apetito que tenemos de forma natural, pero que estamos hackeando para poder consumir más y más y más, porque en un contexto ancestral no existiría esa combinación de alimentos, ¿no? Una cosa interesante que voy a agregar es que en el contexto que estábamos poniendo ahora del helado como ejemplo y la panceta, en el helado se encuentra el sabor a vainilla o yema de huevo y en el bacon tienes el ahumado. Lo menciono porque los humanos hemos desarrollado un gusto, un sabor, a través de la fermentación o de ciertos métodos de cocción, ¿no? Por eso no es casualidad que el bacon y el sabor ahumado también sea más palatable. ¿De acuerdo? El aroma a vainilla o cualquier aroma presente en los alimentos, ya sea en especies o condimentos, es algo que podríamos haber visto en la naturaleza a partir de diversos procesos de fermentación o sabores que podríamos haber percibido en grasas animales. De animales que consumían estas comidas de ellos mismos en grandes cantidades y al cazarlos nosotros nos los encontramos en su estómago cuando los abrimos o en el propio sabor de la carne, como la historia que escuchaba hace unos cuantos años de Joe Rogan, que comentaba cómo cazaban osos específicos de cierta época del año, de ciertas regiones donde hay montones de bayas, porque esos osos han comido durante la primavera montones de arándanos y entonces cuando los cazan, abren el oso, la grasa del oso, la carne, es de color azul y tiene un sabor a bayas increíble, es como una carne súper especial, ¿no? O sea, que lo que come el animal después lo transmite a su propia carne y también a su nutrición. ¿Por qué os pensáis que en la mayoría de casos se puede comer más helado con vainilla que sin ella? Bueno, porque la palatabilidad básica, la base, se basa en la carne animal cruda y con condimentos. ¿Qué significa esto? ¿A qué me estoy refiriendo? Pues
La palatabilidad básica de los alimentos simplemente significa qué alimentos se puede consumir en menor cantidad según el apetito natural. Sé que suena un poco raro de decir, pero ahora vamos indagando en ello poco a poco. Es decir, que si matas, yo qué sé, a un ciervo en medio del bosque, empiezas a comer su hígado y sus órganos, probablemente necesitas muchos órganos, mucho hígado para sentirte saciado, porque esa sería tu hambre natural. Y hoy en día, la mayoría de la gente, si piensa en estos órganos, en este ejemplo que acabo de poner, le da asco. Podrían, yo qué sé, tomar unos bocados de hígado, unos bocados de cerebro, unos bocados de ciertas vísceras, ciertos órganos, del que fueran, y ya tendrían suficiente. Pero para establecer qué significa realmente la palatabilidad base de los alimentos, debemos empezar por este punto, a esta palatabilidad básica, para llamarla así, que en el sentido de que imaginaros un mundo donde no existen los condimentos y solo puedes comer una fuente de comida. Esa es la palatabilidad base. Una vez le añades sal a tu carne, le pones a la sartén también, empiezas a cocinarlo, una sartén de acero inoxidable sin partes de cobre como la que tienes en mi tienda con cupón de descuento en la descripción, o le aplicas diversos métodos de cocción, puedes consumir muchísima más cantidad de esa comida. Lo que estás haciendo es alterando, subiendo los niveles de palatabilidad básica. Ahora bien, en el contexto de la carne y ciertas grasas, no es tan importante como cuando se añade dulces y azúcares, ¿no? O cuando se añade, ya sabes, alimentos modernos, se combinan, añades sal, condimentos. Hay algo ahí inusual porque, al igual que los alimentos como la mantequilla, la nata y el queso se desvían a través de procesos en los que los elaboramos y entonces elevamos su palatabilidad básica a través del proceso, es lo mismo con los condimentos. Lo mismo ocurre, ¿no?, con la propia leche. Su palatabilidad alimentaria ya es antinatural de base, ¿de acuerdo? Lo que tiene todo el sentido incluso en contexto de eso, de leche, de lácteos, porque estos alimentos saldrían de madres de animales mamíferos como humanos, vacas, cabras o el mamífero que quieras, con la intención de que el recién nacido consuma ese lácteo, esa leche, como si no hubiera mañana, para que quiera comer y comer y comer, porque tiene que crecer, ¿no? Es decir, la propia naturaleza hackea o crea esa hiperpalatabilidad en las primeras etapas de la vida para que el recién nacido pues zampe tanto como pueda. Por esto difícilmente encontraremos otros alimentos que no sean leche en la naturaleza con estas características de una palatabilidad base tan alta, ¿no? Nosotros condimentamos la carne y le añadimos diversas preparaciones, no de forma, ¿cómo os lo diría? No es tan perjudicial comparándolo como cuando le añadas esta carne, estos condimentos a la carne, en vez de a las plantas modernas. Pues estoy hablando de frutas, de semillas, de frutos secos y legumbres, consumiendo cantidades que son inhumanas debido a la mezcla que se hace con las ensaladas para hackear al máximo la palatabilidad de las plantas, porque encima son alimentos que tienen cero densidad calórica. Difícilmente verás un vegano consumiendo un plato de un solo alimento vegano. Necesitan combinarlo para que tenga buen sabor, para que sea palatable, ¿no? Por otro lado, podemos poner el ejemplo de, al lado contrario, el lado opuesto de esta moneda, de comer un filete. Tal vez puedo comer medio kilo de carne cruda y sentirme bien, que no necesito ni quiero comer más. Pero si le añado sal, tal vez pueda comer medio kilo más. Si encima le añado un glaseado balsámico, tal vez pueda comer 1 kilo entero y medio, ¿no? O sea, con sal y el glaseado balsámico ya puedo comer 1,5 kilos. Y luego, ¿qué tal si le añado un poquito de vino de La Rioja o de Oporto y glaseado balsámico y le agrego un poquito de moniato y sal y alguna cosa más? Pues entonces podría comer, yo qué sé, 4 kilos de comida. No significa que te sientas bien después o que puedas funcionar completamente, pero si sigues añadiendo ciertos elementos, ciertos condimentos a la comida, puedes siempre consumir muchísimo más. Ya sean alimentos de sabor, por el propio sabor, por la grasa, por acidez, por dulzura, lo que sea que estés agregando, todo esto hace que la sensación de saciedad, que es hormonal, se vaya retrasando. Por esto hay gente que está gorda a pesar de que dice, y seguramente lo hace, de comer poco en cuanto a veces al día, pero porque cuando come
dice, ya como poquitas veces al día. Como solo estoy comiendo una vez al día o una vez cada pocos días porque estoy ayunando, le meto un montón de sal, de grasas, de condimentos y puede zamparse cantidades inhumanas con la excusa de que está comiendo pocas veces, ¿no? Así que debemos ser conscientes de no solo esa palatabilidad básica, sino la saciedad, que recordemos que es hormonal. Si te guías por tu hambre natural, debes tener cuidado con los alimentos que comes y cómo los condimentas, porque cuando analizamos los alimentos y nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la palatabilidad básica de un alimento como el brócoli o los cereales o lo que sea del mundo vegetal? Y realmente, en esta familia de alimentos, esa palatabilidad básica es virtualmente inexistente. Es decir, si un alimento no existía antes de la revolución agrícola, realmente no quieres aplicarle la palatabilidad de los alimentos, porque no hay palatabilidad básica. O sea, podríamos comerlos solos y no sentirnos saciados. Realmente no. O sea, puedes seguir metiéndote y metiéndote y metiéndote. Los comerás hasta sentirte lleno en cuanto a sentirte lleno físicamente, que no significa saciado, porque recordemos que la saciedad es hormonal. Por eso habrá personas que comerán un órgano crudo. Cuando como un órgano crudo y estoy bien en esa palatabilidad base, me siento siempre con la sensación de ya no quiero comer más, ¿vale? Por esto puedes comer pan, por ejemplo, de forma indefinida. Indefinida es la combinación de infinita e indefinida, ¿no? Hasta que tu estómago no pueda llenarse más físicamente. Y lo mismo con las frutas. Su palatabilidad básica, cuando están completamente maduras, es ilimitada, la naturaleza en cantidades, ¿no? Por este contexto de naturaleza, porque la naturaleza no habría una cantidad ilimitada de frutas, sino que estaría sujeta, este acceso a X cantidad de esa fruta estaría limitada por el árbol, limitada por la estación del año, limitado por la geografía o limitado por los animales competidores por esa fruta. Los frutos secos y las semillas pueden estar, por su lado, en cantidades prácticamente ilimitadas, pero si alguna vez has intentado procesar, entre comillas, ¿no?, una nuez de macadamia, sabrás que la cantidad que se supone de que debes comer es insignificante en el contexto de la densidad calórica de tu dieta y de cómo tienes que procesar esos frutos secos o semillas, ¿no? Por lo que hace a las verduras, que las hemos mencionado ligeramente, no hay una ingesta calórica real asociada con ellas, ¿vale? Más ingesta de vitaminas y minerales si entendemos la biodisponibilidad. Y la palatabilidad básica de los alimentos vegetales es bien conocida por ser una absoluta mierda, ¿vale? Hablando en cristiano, si no hay intervenciones modernas de cocción o de agregado de grasas animales en las verduras, ¿vale? La palatabilidad básica de los alimentos vegetales, o sea, no puedes hacer que las verduras modernas sepan bien por sí solas sin agregar grasas animales o productos animales o varios productos fermentados hechos de esa manera. O ya os digo, montones de otras verduras. Así se inventaron las ensaladas. Lógicamente habrá esas verduras modernas que sabrán bien por sí solas, pero que te tomas un puñado por el sabor. No puedes alimentarte con kilos de esa verdura, ¿de acuerdo? Y lo mismo puede decirse del grano de los cereales. Si alguna vez habéis hecho un pan de masa madre con levadura sin sal, no es que tenga la mejor palatabilidad del mundo como tal, a menos que le pongas su sal, su aceite de oliva, su tomate o su mantequilla. Es muy difícil hacer que los alimentos que no son de origen animal sepan bien por sí solos. Y cuando agregas 30 ingredientes a un plato vegano salteado, sí, puede funcionar, pero en términos generales hay un elemento dulce, ¿no? Por eso los platos veganos a nivel sabor son agradables al paladar, porque se tienen que hackear, se tienen que combinar entre sí para que sean tragables. De lo contrario, no veréis veganos comiendo una bandeja de brócoli sin absolutamente nada más, ¿vale? Sin hornearla como mínimo, ¿no? Después poner un poco ahí un gratinado de queso falso o lo que sea. Quizás serán capaces de hacerlo un tiempo hasta que ya no puedan más y los antojos les salten, ¿no?, por todos los sitios, teniendo que añadir su grasa o su azúcar o sus condimentos. Por esto se inventaron las ensaladas, porque un bol o un plato de un solo producto vegetal tiene una palatabilidad básica nula, cero, de lo peor. Lo que esto ya nos está diciendo que no evolucionamos con estos
no voy a decir alimentos, sino comidas, productos. Así que al final del día, si estamos tratando de determinar qué alimentos deberíamos comer, la palatabilidad básica, lo que es la base, los fundamentales, sin agregar condimentos, nos dirá si es un alimento para nosotros, los humanos. Y si como a mí también te interesa biopotenciar tu vida, entonces te encantarán los productos de biohacking de Mi Tienda, como mis gafas de luz azul, antiluz azul mejor dicho, sal de manantial, sartén de acero inoxidable sin partes de cobre, que la mayoría que podréis comprar tienen partes de cobre que se van filtrando en la comida. Y como agradecimiento a haber llegado hasta aquí, tenéis un cupón de descuento junto con el enlace de Mi Tienda en la descripción de este episodio. Que sepáis que cada compra es una forma de apoyar que siga haciendo contenido de forma independiente, libre y sin depender de patrocinadores. Aprecio mucho que hayas llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio del lado biopotencial de Pau Ninja.